¿Qué tal, amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Segunda etapa del Tour de Francia, una etapa que nos ha dejado menos pelea o menos nervios, bueno, entre comillas, de los que teníamos previstos, pero que nos ha dejado muchas cosas de las que hablar y sobre todo, también el día de hoy nos ha dejado una noticia que por suerte solo ha quedado en un susto, pero que es muy grave. ¡Empezamos! Empezamos precisamente por esa noticia y por ese atropello a Alejandro Valverde y a uno de sus compañeros. En un primer momento se especulaba que eran dos de sus compañeros, pero Movistar ha confirmado que era uno de sus compañeros los que han sido atropellados, ¿no? Nos ha dicho el nombre del otro ciclista que iba con Alejandro Valverde en esa grupeta, porque no era el único, era una grupeta que iba. Y me parece, bueno, lamentable, ¿no? Pero también me parece un poco... no lamentable, pero sí que hablemos ahora. Es algo que tristemente está pasando todos los fines de semana en las carreteras, que muchos ciclistas que salen a pedalear, bueno, pues llevamos muchísimos años peleando, ¿no? Contra estos asesinos. Y contra esta gente, ¿no? O individuos, porque no se merecen ni llamarles gente, ¿no? Estos individuos, estos cabestros, si se me permite la expresión, que se montan en un coche. En este caso, según han relatado gente que ha visto el accidente y los propios compañeros de la grupeta, bueno, pues les ha pasado rozando, ¿no? Según se lo han recriminado, pues ha dado marcha atrás para intentar o para atropellarles, como se ha hecho, ¿no? El conductor que iba en ese vehículo. Bueno, me parece lamentable. Lamentable que en pleno 2022, que en pleno siglo XXI sigamos así, ¿no? Sigamos con unas normas de tráfico que veremos qué pasará, pero bueno, pues parece que el conductor ya se ha entregado también a la policía, que ya lo tienen identificado y lógicamente lo tendrán, bueno, pues pasará su juicio, pasará sus procesos penales, pero personas así no deberían de coger nunca más un coche en su vida. En su vida deberían de ser capaces de coger un coche, ¿no? Y bueno, pues creo que digo que tristemente se habla ahora porque esto es más mediático, pero creo que todos los fines de semana, por desgracia, prácticamente todos escuchamos noticias y las que no se escuchan, ¿eh? Esto es el día a día, y no solamente fines de semana, sino el día a día de muchos cicloturistas, ¿no? Y ahora un campeón del mundo como Alejandro Valverde se ha visto involucrado, ¿no? Pero es un problema que existe en nuestra sociedad, que existe en nuestro bueno, pues código penal, ¿no? Porque al final esto hay que sancionarlo. Y esto principalmente somos ciclistas, ¿no? Los que nos quejamos y los que estamos aquí, bueno, pues tratando que las normas sean un poquito más duras y un poquito más restrictivas en este aspecto, pero no solamente de ciclistas, aquí es un poco sociedad, humanidad y bueno, pues al final lo que decimos siempre, ¿no? En esa bicicleta va un padre de familia, va un amigo, va un hermano, va un tío, un abuelo, un primo, va mucha gente, ¿no? Encima de una bicicleta y bueno, pues al final son noticias que no nos gusta leer. Por suerte, como digo, en el caso de Alejandro Valverde ha quedado en un susto, pero hoy mismo leíamos otra noticia de que, bueno, pues ha habido un ciclista que ha acabado bastante peor, mal parado, en este caso en Madrid, ¿no? Y que, bueno, pues el Suma, bueno, pues no ha podido hacer mucho más allá de cuando ha llegado al momento, ¿no? Bueno, es un tema triste, ¿eh? Es un tema triste y es un problema que parecía que nos habíamos olvidado un poco en los últimos tiempos, que por esa ley justa o por una ley justa, por ese movimiento se dio visibilidad. Parece que cuando, bueno, pues se había aceptado las firmas no se ha tenido tanta visibilidad, pero que sigue ahí. Sigue ese problema y no se ha solucionado nada. Y al final, lo que digo, en la bicicleta va mucha gente, ya sea un ciclista profesional o un ciclista amateur, o sea quien sea. O sea un chaval, o sea un señor, o sea una señora, o sea un chico, o sea una chica, o sea un niño o una niña que montan en bici, aunque sea por primera vez. Dicho esto, esperamos que, bueno, pues Alejandro Valverde quede solamente en un susto, que lo deportivo se recupere perfectamente, que vuelva a casa 24 horas después de esa observación y que quede todo en un susto.
y esperemos que sirva, ¿no?, para concienciar un poquito. Vamos a hablar de esa segunda etapa del Tour de Francia, de esa victoria de Fabio Jakobsen, de una jornada que decíamos, ojo, peligro, el viento va a hacer de las suyas. Bueno, hay un pequeño conato antes de llegar al puente, mucho antes de llegar al puente, cuando los dos fugados, entre ellos Magnus Cort Nielsen, ¿no?, que se ha llevado la montaña, y que el danés ha sido profeta en su tierra, ¿no?, ha hecho un buen papel en su tierra, ¿no? Parecía que había un pequeño conato ahí de viento, pero nada más lejos de la realidad. Sí que en cuanto al puente, en cuanto a esos 18 kilómetros de puente, ahora voy a hablar del puente porque yo hay un tema que no había caído, ciertamente, no había caído hasta hoy, hasta esta mañana que lo he leído, pero bueno, en cuanto al viento, sí que ya esta mañana se veía desde ayer la previsión de que iba a entrar lateral, pero que iba a entrar bastante frontal en el puente, y bueno, pues así ha sido, y eso ha limitado, ¿no?, los movimientos. Incluso eso ha limitado también las ganas que podría haber de movimientos antes, porque sí que como digo, ha habido algún momento en el que ha entrado más lateral, que podía haberse provocado algún abanico, pero claro, si luego te encuentras con viento en contra, pues es mucho desgaste para poco beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pues finalmente no ha habido esos abanicos y esos problemas. Pero sí, en cuanto hemos llegado al puente, hemos visto un punto, al principio una caída. Y ya digo, yo desconocía este dato. Bueno, pues vamos a cruzar un puente, pues se entiende, ¿no?, que hay seguridad plena para los ciclistas. Bueno, pues esta mañana, ya digo, he leído o he escuchado que se iba a utilizar una parte de la calzada que se había decidido esta mañana, porque en el otro lado la barandilla era bastante más baja. Bueno, me ha sorprendido que haya que tomar esa decisión, que haya que tomarla en el día de esta mañana, y me imagino que está todo estudiado por el Tour de Francia, pero en algún momento he pasado miedo, sobre todo en ese primer momento que hemos entrado en el puente, que ha habido ahí una pequeña caída, que se lo pregunten a Lampaert, que se ha visto involucrado en esa caída, y que se lo pregunta a la gente. Bueno, a principio siempre, a priori sin problemas, pero mucho miedo, En principio no había problema para los corredores, pero mucho miedo y mucho vértigo, viendo la barandilla. Y teóricamente, yo es que lo he pensado, y os estoy relatando tal cual lo he pensado. Teóricamente, la organización, por la organización no había problema, y no había peligro de que un corredor saltase la barandilla, pero es que desde la televisión, insisto, lo he visto muy corta, y he visto que un mal bandazo. No sé si se podía haber dado el caso. No se ha dado el caso, es la nota positiva, y bueno, no ha pasado nada, pero imaginaros si un corredor cae de barandilla abajo, estaríamos hablando de un desastre. Bueno, en cualquier caso, no ha pasado nada. Insisto, esto es hacer polémica o hablar de cosas de ciclismo ficción y de ciencia ficción y de ficción, ¿no? Porque supuestamente está seguro, pero ya digo que os transmito mi miedo que he pasado, y mi vértigo, ¿no?, que he pasado en los corredores, ¿no? Porque ya digo, sí que teóricamente había un lado que era más bajo, teóricamente se ha ido por el lado que era más alto. Entonces, bueno, en principio eso estaba estudiado, pero un mal bandazo, una mala caída, y igual podríamos estar hablando de otra cosa. Lo que hemos dicho, el viento ha dado de cara en ese momento. El viento, ha hecho, de hecho veíamos, ¿no?, en el pelotón, cuando el puente tenía esa subida y esa bajada, veíamos en la bajada cuando los corredores deberían ir más rápido, les hemos visto a 40 por hora, etcétera. De hecho, la etapa ha ido rápida y hemos llegado sobre el horario previsto, porque se ha perdido velocidad en esa última parte. Sí que se han tomado los corredores con un poco más de relajación, pero bueno, pues ese viento de cara, ¿no? Se veía la postura de los ciclistas y de los corredores. Y hemos llegado al final, hemos ya entrado en esa parte, donde desembocaba el puente, y 3 kilómetros muy nerviosos, carreterita muy estrecha, una doble curva, donde hemos visto ya a Bob Jungels irse al suelo. Por suerte, por fortuna, no se ha hecho nada, y estaba de los últimos del pelotón, y no ha provocado una montonera que sí ha venido después, y que ha venido a falta de 1,5 km, 2 kilómetros aproximadamente, donde ha habido una montonera, y yo creo que un tapón. No nos ha quitado a los grandes favoritos para la victoria de etapa,
Por suerte parece que nadie se ha hecho daño, pero yo creo que una montonera de las que pocas veces hemos visto en ciclismo y sobre todo en el Tour de Francia. Todo lo facilitaba, ¿no? Una carreterita muy estrecha, vallas a ambos lados, no había escapatorias y bueno, hemos visto de hecho a Enric Mas, por ejemplo, apoyarse en la valla, hemos visto Pogačar que iba pinchado de las dos ruedas, hemos visto, curioso, ¿no? Pinchado de las dos ruedas. Bueno, esa montonera que la han salvado 50 corredores que iban adelante, pero que no la han salvado mucho más. El resto o han caído o han tenido que verse obligados a frenar. No se pica tiempos. Como digo, por suerte parece que nadie tiene daños, por lo menos nadie ha llegado a meta demasiado magullado, así que bueno, pues parece que por suerte ha quedado en un susto. Como digo, no hay tiempos, se toman los tiempos antes de la caída. Y sí que ha sido llamativo. Y el final de etapa con Fabio Jakobsen consiguiendo la victoria, con Quick Step consiguiendo la victoria por segundo día consecutivo, 2 de 2 para Quick Step. Ahora hablamos de esa circunstancia, pero vamos a hablar un poco del sprint, ¿no? De ese sprint final donde el grupo era mucho más reducido, donde había menos compañeros para trabajar, pero Quick Step, que le ha pillado adelante, pues le ha pillado con todos los corredores. Sí que ha habido un momento cuando ha ido a lanzar el sprint ya Quick Step, Morkov, etcétera, donde hemos visto por cierto, Lampaert ha pasado la caída, no hubiese perdido tiempo, ha perdido el maillot por las bonificaciones de Wout van Aert y se queda un segundo, pero Lampaert ha pasado, ¿no? Y bueno, por ese lado mantenía el maillot. Lo que pasa es que Van Aert ha sido segundo y precisamente iban a lanzar el sprint, era el equipo con mayor superioridad. Se ha encontrado ahí Mads Pedersen un poco que viendo haberse encontrado un poco en cabeza de carrera, ha lanzado el sprint, lo ha lanzado quizás un poquito antes, bueno, ha buscado su distancia también, tampoco tenía más opciones, ¿no? Y finalmente ha sido superado, ha sido tercero y ha sido superado por Wout van Aert. Parecía que Wout van Aert se lo iba a comer, pero apareció por ahí Fabio Jakobsen haciendo unos últimos 50 metros bestiales, impresionantes para conseguir la victoria y para conseguir victoria de etapa en el Tour de Francia por primera vez en su carrera deportiva. Corredor que ya ganó en la Vuelta a España el año pasado, que consigue la victoria en el primer sprint y que va a apretar el maillot verde. Ya pelearon por ello en el sprint intermedio y que va a haber una bonita pelea ahí por el maillot verde. Wout van Aert se ha metido al final, se ha metido al sprint, ha sido segundo, ha conseguido el maillot amarillo, va a haber una pelea, también va a pelear el maillot verde, pero lo que quiere decir es que Jumbo-Visma le ha apoyado a Wout van Aert y no se centran solamente en Roglic o Vingegaard, también quieren apoyar y también van a apoyar las opciones de Wout van Aert, en principio para victorias de etapa y en principio también para esa maillot verde. Lecturas de la etapa, bueno, nos queda hablar de Jakobsen, victoria incontestable, victoria muy ajustada, pero incontestable, lo digo por los últimos 50 metros del sprint, y segunda victoria de Quick Step en 2 días, Lampaert, que dio ayer la sorpresa, y hoy Fabio Jakobsen. Segunda victoria, ¿esto qué quiere decir? 2 de 2, gran carrera o gran inicio de carrera, espectacular inicio de carrera del equipo Quick Step. Mañana tendrán otra nueva oportunidad con Fabio Jakobsen y he leído los comentarios por ahí, no sé si vosotros estáis de acuerdo o no, comentarlo, si Mark Cavendish habría ganado esta etapa, porque bueno, pues ha habido esa polémica, ¿no?, de quedarse Mark Cavendish fuera del equipo, quizás sobre todo, bueno, pues viendo que estaba ese récord empatado con Eddy Merckx, bueno, pues desempatar, ¿no?, y conseguir la victoria número 35, pero claro, era sacrificar una opción de victoria con Fabio Jakobsen, así que 2 de 2, 2 victorias, Quick Step que hace parte de su carrera y bueno, pues que ve, ¿no?, como en su buen hacer y que ve como su selección de equipo, bueno, pues ha sido la más óptima. No sé si la más idónea, pero sí la más óptima. Así que estas 2 victorias acallan un poco sus críticas, ¿no?, de si debe haber ido ya Mark Cavendish o no. Victoria de Fabio Jakobsen. Mañana tendremos una etapa parecida a la de hoy. En teoría, bueno, pues el viento puede volver a aparecer, pero en teoría no va a ser tan decisivo, tan clave, tan importante, así que de nuevo mañana se debería de esperar un nuevo desenlace al sprint. Vamos a ver si hay revancha de Wout van Aert frente a Fabio Jakobsen. ¡Hasta luego!